Muy buenas noches, eh, participantes del Diplomado en Educación Superior. Bienvenidos sean a este módulo número 4, que es el taller de investigación. Bueno, es nuestra tercera semana. Muy buenas noches, Fernando. Eh, es nuestra tercera semana, ¿no? El día de hoy abarcaremos lo que es el tema número 10, cuando nos corresponde. Métodos teóricos y empíricos. Es una continuación de lo que es el desarrollo del marco teórico de la elaboración de una investigación, o sea, tesis, monografía, etcétera, ¿no? Bueno, lo que nos corresponde es la elaboración de lo que es nuestra monografía. Se debe de incluir lo que son estos métodos teóricos y empíricos, y la vamos a ir desarrollando cada una de ellas, qué tipo de métodos teóricos existen y qué métodos empíricos también existen, las cuales van a ir aplicando a su trabajo de investigación, siempre en base a lo que es nuestro planteamiento del problema. Bueno, la clase anterior, para hacer un poquito de recuerdo, abarcamos lo que era los tipos de investigación, también hablamos un poco de lo que era los diseños, fuimos conceptualizando cada una de ellas. En cuanto a los enfoques también fuimos abarcando, ¿no? Los tipos de enfoques cuantitativos, cuantitativos que existían cada una de ellas, y la hemos ido conceptualizando también. Bueno, también hemos abarcado lo que eran los tipos de investigaciones, existían lo que son los tipos de descriptivos, explicativos, exploratorios. Y bueno, estas también se deben de aplicar de acuerdo a la problemática que uno está llevando en su trabajo de investigación. Bueno, lo que también está lo que es el diseño metodológico de la investigación. Hoy hablaremos lo que son los métodos teóricos y empíricos. Bueno, soy la magíster licenciada Rocío Escobar Cuellar. Bienvenidos sean a este módulo. Vamos a ir abarcando cada una de ellas a continuación. Cualquier duda, cualquier consulta, la realizan al finalizar lo que es la exposición, y se realizará lo que es un breve llamado de lista de los participantes que están en línea el día de hoy. Bueno, para no perder más tiempo, iniciamos con lo que es la temática de hoy. Vamos a maximizar lo que es nuestra pantalla. Métodos teóricos y empíricos. No, existen dos tipos de métodos de investigación. Bueno, los métodos de investigación científica se dividen en dos grandes grupos, los cuales son los métodos empíricos y los métodos teóricos. Bueno, en toda realidad, estos dos tipos de métodos en el proceso de la investigación nunca se han separado. O sea, es decir, que siempre van juntos, enlazados, que en todo trabajo de investigación, ya sea monografía, tesis doctoral, etcétera, estos tipos de métodos siempre van juntos. Bueno, es lo empírico y lo teórico, ¿ya? Siempre van íntimamente ligados entre sí. Vamos a ir abordando lo que es el primer método, que son los métodos teóricos, en las cuales consiste, para poder abarcar lo que son los métodos teóricos, vamos a hacer un poquito de conceptualización de lo que son métodos, aunque lo hemos ido abordando en la primera clase sobre los conceptos que se llevarían en este proceso de enseñanza-aprendizaje de lo que es el taller de investigación, conceptos como métodos, que era ciencia, que eran métodos teóricos, y de esa manera las hemos ido abordando cada una de ellas la primera clase. Pero vamos a hacer un poquito de recuerdo porque es muy importante, porque estamos abarcando lo que son métodos teóricos, ¿no? ¿Y qué son métodos? Bueno, son los que permiten lo que es obtener nuevos conocimientos, ¿no? En síntesis podemos mencionar que es una cadena ordenada de fases basada en aparato conceptual, determinado en reglas que permite avanzar lo que es el proceso de conocimiento, es decir, de lo conocido a lo desconocido. Eso es un método en una concepción muy general. ¿Ya? Los métodos teóricos. Bueno, hemos mencionado que los métodos teóricos
Existen lo que son los métodos científicos, métodos teóricos y métodos empíricos, ¿no? Los cuales vamos a ir estudiando a más profundidad el día de hoy. Y bueno, haciendo una conceptualización general de cada una de ellas, bueno, los métodos científicos es un conjunto de procedimientos o reglas generales, por medio del cual se investiga lo que es el objeto de estudio de la ciencia. Es un método científico. ¿Y qué son métodos teóricos? Bueno, estos métodos teóricos cumplen lo que es la función genealógica que posibilita lo que es la interpretación de los datos encontrados. ¿Ya? En cambio, los métodos empíricos es la acumulación de hechos en el proceso de verificación de lo que es la hipótesis. Bueno, hipótesis también hemos abarcado en una clase entera el concepto de hipótesis, tipo de hipótesis, para evitar que haya un poquito de conflicto de entender, ¿no? ¿Qué es hipótesis? Bueno, diferencia entre método y enfoque. Bueno, vamos a poner un poquito cuál es la diferencia de estos dos. Bueno, el enfoque y el método en un trabajo de investigación científico se complementan, siempre van juntos. Estos dos se retroalimentan. Nunca en un trabajo de investigación vas a poder encontrar solo método con un enfoque. Siempre han de ir estos dos entrelazados en un trabajo de investigación. Por eso podemos mencionar que enfoque es la orientación metodológica de la investigación. En cambio, un método es determinado y concreto. Están comprendidos los procedimientos que posibilitan lo que es la asimilación teórica y práctica de la realidad. Podemos mencionar que el método, hemos mencionado hace instantes, que el enfoque se diferencia del método porque es más general y menos definido. A un enfoque le puede corresponder no un método, sino un conjunto de ellos. Bueno, en las ciencias de la educación, bueno, se utilizan una variedad de métodos teóricos y la vamos a ir conceptualizando cada una de ellas. Bueno, y cada una de ellas cumplen diferentes funciones genealógicas, ¿no? Y se complementan entre sí. Vamos a ir analizando cada una de ellas, conceptualizándolas para que tengan un poquito de idea de en qué consiste cada uno de estos métodos teóricos. Existen a más, pero las vamos a ir describiendo las más importantes, las cuales se aplican en lo que es un trabajo de investigación, de monografía, de tesis, de maestría y a nivel doctoral, ¿no? Y estas son el método teórico, 1, el análisis y la síntesis, 2, la inducción y la deducción, 3, el hipotético deductivo, 4, el análisis histórico y el lógico, 5, tránsito de abstracto a concreto, 6, la modelación, 7, el enfoque del sistema, y hay más, pero estas son las más importantes y bueno, quiero que las conozcan para ver cuál de ellas puede concordar con lo que es su trabajo de investigación que están realizando, ¿no? Vamos a ir hablando de lo que es el análisis y la síntesis. ¿En qué consiste? Bueno, vamos a poder un poquito conceptualizar lo que es el análisis. Bueno, el análisis es una operación intelectual. Esto que posibilita descomponer lo que es mentalmente un todo complejo en sus partes y cualidades, en sus múltiples relaciones y componentes. Bueno, en eso consiste lo que es el análisis. ¿En qué consiste la síntesis? Bueno, la síntesis es la operación inversa, que establece mentalmente la unión entre las partes previamente analizadas y posibilita descubrir lo que son las relaciones y todas las características generales entre los elementos de la realidad. Es decir, estos dos, análisis y síntesis, como el método y el enfoque, siempre van entrelazados, juntos, los dos. No puede haber en una investigación lo que es solo análisis o que haya solo lo que es síntesis.
En un trabajo de investigación, de monografías, tesis, etcétera, siempre estos dos han de ir juntos, porque es un proceso cognitivo, ¿ya? Así que si van a elaborar lo que es su trabajo de investigación y que se aplica lo que es este método de análisis y síntesis, siempre tienen que ir juntos. Bueno, ¿y qué es la inducción y la deducción? Bueno, un poquito vamos a seguir hablando de lo que es análisis y síntesis, porque creo que tienen que tener un poquito más de conocimiento. Ya no pueden funcionar, les he mencionado que no pueden funcionar independientemente uno del otro, ¿no? El análisis se produce mediante lo que es la síntesis. El análisis, por ejemplo, se realiza relacionando lo que son los elementos entre sí y vinculándolos con el problema como un todo. Por consiguiente, el análisis permite siempre estudiar lo que es la influencia de cada factor particular. Y la síntesis posibilita descubrir las múltiples relaciones que guardan entre sí. Así que estos dos siempre van a ir entrelazados. ¿Ya? El análisis y la síntesis no son el resultado del pensamiento puro y a priorístico, sino que tienen una base objetiva de lo que es en la realidad. Bueno, así quiero que tengan en claro de lo que es análisis y síntesis. Bueno, hablamos de lo que es el otro método, que son los métodos teóricos, la inducción y la deducción. Bueno, haciendo un poquito de conceptualización de lo que es la inducción. Bueno, la inducción se puede definir como una forma de razonamiento por medio del cual se pasa, eso le hemos ido describiendo en todo este proceso de investigación. Bueno, que pasa del conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general. Bueno, el valor de este método inductivo está porque establece lo que son las generalizaciones sobre la base de estudio. ¿De qué? De fenómenos singulares, lo que posibilita desempeñar un rol esencial en lo que es el proceso de confirmación empírica de la hipótesis. Así como lo menciona Creswell, ¿no? Que pasa de conocimientos de casos particulares para poder llegar a conocimientos más generales. ¿Y qué es la deducción? También es una forma de razonamiento, pero que está mediante la cual se pasa de conocimientos ya no particulares, sino el conocimiento general a otro de menor nivel. ¿Ya? La deducción parte de principios, leyes y axiomas, esto que reflejan lo que son las relaciones generales, estables, necesarias y fundamentales entre los objetos y fenómenos de la realidad. Son conceptos, bueno, que la describe lo que es Creswell, ¿no? Y quiero que tengan en claro cuál es la diferencia de lo que es la inducción y la deducción. Bueno, el conocimiento de lo general, hemos mencionado lo que es la deducción, nos lleva a comprender lo particular, el vínculo de lo general conocido y lo particular desconocido. No siempre es directo, sino que puede estar mediado por numerosas relaciones complejas. Bueno, haciendo una breve historia de lo que son lo que es la deducción y la inducción, bueno, a lo largo de la historia de la filosofía, estos dos métodos, que es la inducción y la deducción, han sido divorciadas una de otras, absolutizaron lo que es la inducción como un método único de conocimiento, mientras que los racionalistas absolutizaron lo que es la deducción. Bueno, la concepción materialista, dialéctica, y esa la hemos llevado a lo que eran lo que son los enfoques, ¿no? Bueno, la concepción materialista dialéctica no divorcia lo que es la inducción de la deducción, sino por el contrario existe un nexo entre ambas y se complementan entre sí en el proceso de lo que es el desarrollo científico. Las relaciones entre la deducción y la inducción no pueden ser explicadas desde el punto de vista idealista,
Por el contrario, la inducción y la deducción, así como las relaciones entre ambos, tienen una base, reflejan lo que es la lógica objetiva de los fenómenos y procesos de la realidad. Por eso quiero que tengan en claro que el papel de la inducción y la deducción en el conocimiento se explican por el enlace objetivo de lo singular y lo general en lo que es en la realidad misma. Y quiero que tengan en claro lo que es la deducción y la inducción cuando aplican lo que es los tipos de investigaciones descriptivas, por ejemplo. Bueno, seguimos conceptualizando los tipos de métodos teóricos que existen en lo que es en la educación y son las más importantes, las cuales le vamos a ir conceptualizando cada una de ellas. El tercero, el cual es el hipotético deductivo. ¿Y en qué consiste este método? Bueno, este método es utilizado con mayor frecuencia en lo que son en las ciencias de la educación, porque la hipótesis cumple lo que es la función muy importante en lo que es en el progreso del conocimiento. Se convierten en punto de partida de nuevas deducciones. Bueno, podemos mencionar que el método hipotético deductivo, toma como premisa lo que es una hipótesis, inferida de principios o leyes teóricas sugeridas. Esto por el concepto de datos empíricos. Bueno, a partir de esta hipótesis y siguiendo lo que son las reglas lógicas de la deducción, se llega a nuevas conclusiones y predicciones empíricas, las que a su vez son sometidas a verificación. Bueno, también podemos seguir mencionando que el método hipotético deductivo desempeña lo que es un papel muy importante en lo que es el proceso de verificación de las hipótesis y leyes teóricas, ¿no? Bueno, seguimos continuando con el cuarto método teórico, el cual es el análisis histórico y el lógico. ¿Qué consiste este método? Bueno, este método histórico estudia lo que es la trayectoria real de todos los fenómenos y acontecimientos en el decursar de lo que es de la historia. El método lógico investiga lo que son las leyes generales del funcionamiento y desarrollo de los fenómenos. Lo lógico no repite lo histórico en todos sus detalles, sino que reproduce en el plano teórico lo más importante del fenómeno que se está estudiando. Bueno, podemos seguir mencionando que el método lógico y el histórico no están divorciados entre sí. Están estos íntimamente vinculados. El método lógico para poder lo que es descubrir lo que son las leyes fundamentales de los fenómenos deben basarse en los datos que le proporciona lo que es el método histórico, así como el método de análisis y síntesis. Estos dos también han de ir entrelazados, juntos. De igual manera, el método lógico debe de descubrir lo que son las leyes, la lógica objetiva del desarrollo histórico del fenómeno y no lo que es limitarse solo a la simple descripción de los hechos. De esta manera debemos afirmar lo que es la unidad dialéctica entre el método lógico y el histórico. ¿Esto para qué? Para poder rechazar lo que es el razonamiento lógico especulativo, divorciado del estudio de los hechos científicos, así como el empirismo positivista, que limita la simple descripción de los hechos sin explicación lo que es lógica de su desarrollo. Así que podemos mencionar que este método de análisis histórico y lógico no van divorciados, sino van entrelazados íntimamente y están bien vinculados, por supuesto, como lo que es el método lógico. Esto es para poder descubrir lo que son las leyes fundamentales de los fenómenos. Debe basarse en lo que son los datos que le proporciona el método histórico. Seguimos con
Otro método que es el método genético. Bueno, el método genético, también denominado ontogenético, es un método que estudia lo que es el desarrollo de los procesos cognitivos, también efectivos, volitivos y otros. Este método genético del educando en el de curar, o sea, de cursar lo que es de su vida, así como los factores biológicos, ambientales y educacionales que condicionan lo que es su evolución. Este tipo de investigación, que es genético, puede a su vez instrumentarse en dos formas. Y hemos ido conceptualizando en la clase anterior de lo que eran estudios longitudinales y transversales, porque son instrumentos de este método genético. Bueno, estos instrumentos, como el estudio longitudinal, mencionamos ahora, que investiga una muestra de sujetos a lo largo de su evolución ontogénica, analizando lo que es la formación de sus procesos y cualidades psíquicas. Sus ventajas es que permite lo que es analizar el desarrollo de los fenómenos pedagógicos y psicológicos de los sujetos. La desventaja de este estudio longitudinal como herramienta de lo que es el método genético es que requiere de bastante tiempo. Ya hemos mencionado, cuando uno aplica lo que es el estudio longitudinal, requiere de mucho tiempo y, bueno, requiere también de lo que es recurso económico para realizarse, ya que depende del lento proceso de lo que es la evolución del sujeto. No se puede estudiar el proceso de evolución del fenómeno de manera continuada. Y está limitado a lo que es el proceso de conocimiento de lo que son las cualidades psíquicas y de los mecanismos que posibilitan lo que es el tránsito de una etapa a otra y los factores causales que lo rigen. Mencionamos que también el otro instrumento, bueno, que aplica lo que es este tipo de investigación de método genético es el estudio transversal. Bueno, este estudio transversal estudia a los sujetos en los diferentes niveles de desarrollo. Y estas se pueden ir caracterizando a cada uno de estos estadios y las causas que condicionan lo que es su desarrollo, su ventaja es que no requiere de mucho tiempo, como lo que es cuando uno aplica lo que es el estudio longitudinal. No requiere de mucho tiempo para concluir lo que es su investigación. Y esas las tenemos que aplicar siempre de acuerdo al planteamiento del problema que uno está aplicando en su trabajo de investigación. El siguiente método teórico es el de tránsito de abstracto a concreto, o también el método de tránsito de lo abstracto a lo concreto. Bueno, este método de tránsito de lo abstracto a lo concreto expresa lo que es la transformación del conocimiento científico en su proceso de desarrollo. Es decir, el primer nivel del conocimiento es lo concreto sensorial. La imagen sensorial concreta de la realidad es el punto de partida del proceso de conocimiento donde se relacionan ¿qué? Lo general y lo singular, lo necesario y lo casual, lo estable y lo mutable, los aspectos esenciales y secundarios. Bueno, son puntos de partida para lo que es el proceso de conocimiento, los que se ha mencionado anteriormente. ¿Y en qué consiste el método de abstracción? ¿No? Esto permite lo que es refleja lo que son las cualidades y regularidades generales, estables y necesarias de los fenómenos. También esto permite precisar lo que son las particularidades de los fenómenos. Sin embargo, pero resulta insuficiente dar lo que es una explicación reduccionista de la realidad a partir de cualidades abstractas y leyes empíricas. Por el contrario, la investigación científica persigue representar lo que son las múltiples relaciones
y determinaciones de lo que es la realidad. El tránsito de lo abstracto a lo concreto cumple lo que es la ley de la dialéctica del conocimiento. Una frase, la negación de la negación. La abstracción es la negación de la cognición de lo concreto sensorial. Bueno, en eso consiste lo que es el método de tránsito de abstracción a lo concreto, ¿no? Que como primer nivel de conocimiento es lo concreto sensorial. Y hemos mencionado también que como punto de partida el proceso de conocimiento hemos mencionado 4 puntos: lo general, lo singular, lo necesario y lo casual, lo estable y lo mutable, ¿no? Los aspectos esenciales y secundarios. Mencionamos que la abstracción permite lo que refleja las cualidades y regularidades generales, estables y necesarias de lo que son los fenómenos. También permite precisar las particularidades de los fenómenos, lo que es la abstracción. Bueno, continuamos con lo que es el siguiente método teórico, que es el método de la modelación. ¿Y en qué consiste este método de modelación? Es el proceso mediante el cual creamos modelos con vistas a investigar lo que es la realidad. Por lo que podemos decir que los científicos crean diferentes tipos de modelos para atender a los objetivos que se plantean y a las características del fenómeno estudiado, ¿no? En eso consiste lo que son los métodos de modelación. El modelo icónico también podemos un poquito hablar de este modelo. Es la reproducción a escala del objeto, ¿ya? El modelo muestra lo que es la misma figura, proporciones y características del objeto general. Vamos a seguir hablando de lo que es los modelos analógicos. Es la reproducción detallada de todas las cualidades del sistema real. Bueno, esta se establece lo que es una analogía entre el sistema real y el modelo. Y bueno, ¿qué estudia? Y se estudia lo que es lo primero, utilizando como medio auxiliar al segundo, el medio analógico. Bueno, vamos a poder seguir hablando de lo que es el método teórico, o el modelo teórico, perdón. Este modelo utiliza lo que son símbolos para designar. Designar que las propiedades del sistema real que se trata de estudiar tiene la capacidad de lo que es representar las características y relaciones fundamentales del fenómeno. Este modelo teórico proporciona lo que son explicaciones y nos ha de servir de guía para poder generar lo que son nuestras hipótesis teóricas. ¿Y cuáles son esas características de estos modelos? Bueno, como todos los principios, estos modelos también tienen características. Una, que es esquematizar las características de la realidad, lo que posibilita su investigación. Otra característica de los modelos es que debe ser operativo y mucho más fácil de estudiar que el fenómeno real. La otra característica del modelo puede representarse un mismo fenómeno de la realidad. Esto por varios modelos, inclusive rivales entre sí. Se interpreta en la teoría científica, las cuales establece lo que es el significado de las variables, relaciones y constantes del modelo. Puede representar a varios sistemas reales, lo que es los modelos. Son características importantes como todos los principios, ¿no? Los modelos tienen esas características. Bueno, en otro método teórico, el último que vamos a explicar, que son métodos importantes, es el enfoque del sistema. Bueno, este método teórico, el enfoque del sistema, es que un sistema no es un conglomerado de elementos.
yuxtapuestos mecánicamente, sino que representan leyes de totalidad. Esto es lo que son cualidades generales, inherentes a lo que es el conjunto. Bueno, las cuales se diferencian entre lo que son las características individuales de los componentes que lo integran. Bueno, es justamente la interacción entre los componentes del sistema lo que genera lo que son sus cualidades interpretativas generales. Estas cualidades son, por ejemplo, los componentes, principio de jerarquía, estructura y relaciones funcionales del sistema, ¿no? Podemos mencionar que un enfoque del sistema no es un conglomerado de elementos, mencionamos, ¿no? Sino que representa lo que son leyes de totalidad, que son cualidades generales que son inherentes al conjunto, ¿no? Los cuales se van diferenciando en lo que son las características individuales de lo que son los componentes que los integran. Bueno, esos son un enfoque del sistema. Otro método teórico que se aplica en lo que son las ciencias de la educación. Bueno, seguimos al otro método. Mencionamos que existen dos tipos de métodos, los teóricos y los empíricos. Y hemos ido conceptualizando los métodos teóricos, ¿no? Los más importantes que existen, lo que son la educación. Los métodos empíricos, bueno. ¿En qué consisten los métodos empíricos? Bueno, estos métodos empíricos también se dividen en lo que es la observación, la experimentación y la medición. Y como técnicas de estos métodos, que es la observación, experimentación y medición, se consideran lo que son los cuestionarios o interrogantes, la entrevista, las encuestas. Y vamos a ir también de la misma manera como hemos ido explicando los métodos teóricos, vamos a ir conceptualizando cada una de ellas, de estas, en qué consiste, ¿no? Y qué herramientas se pueden aplicar, pero que es en un proceso de investigación. Bueno, los métodos empíricos. Estos métodos empíricos es un método que está basado en lo que es en el conocimiento dado por la experiencia. Es el que permite efectuar lo que es el análisis preliminar de la información, así como verificar y comprobar las concepciones teóricas. Claro, bueno, en este método se emplea, hemos mencionado al inicio, la observación y se formula lo que es una hipótesis y luego se experimenta para poder llegar a una conclusión. Bueno, en síntesis podemos mencionar que este método empírico se utiliza todos los días. ¿Para qué? Para poder encontrar la respuesta a los fenómenos que se nos presentan día a día. Se basa en lo que es en la experiencia de una persona, los métodos empíricos. Vamos a hablar lo que es la observación, que es, hemos mencionado al inicio, se divide en lo que son los métodos empíricos, ¿no? En uno, lo que es la observación. Bueno, la observación, ¿en qué consiste la observación? Bueno, es una técnica que utiliza el sentido de la vista. Es decir, que es ver. Consiste en observar lo que son las conductas de los fenómenos que se está estudiando. Bueno, esta se convierte en una técnica de investigación cuando es planificada de acuerdo a un objetivo. La observación también consiste en lo que es en la medida y registro de los hechos observables. Solo observamos, no se manipulan lo que son las variables y hemos ido explicando en la clase anterior. La observación se ve al fenómeno de forma natural, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de la observación? Uno de ellos, el objeto que se observa. El sujeto, ¿quién observa? O sea, el investigador, ¿no?
condiciones en que se observa, medios con que se observa. Bueno, son algunos componentes de lo que es la observación. ¿Y cuáles son las características de estos componentes de la observación? Que debe ser planificada de acuerdo a su objetivo. Y otra característica de la observación es que requiere de instrumentos para recolección de los datos. Y los datos deben ser registrados sistemáticamente. Deben ser comprobados para lograr lo que es la mayor objetividad. Esas son algunas características de la observación. Tipos de observación. Existen, bueno, 6 tipos de observaciones. Según los medios utilizados, estas pueden ser estructurados y no estructurados. Según el modo de participación del observador, participante y no participante, ¿no? Según el grado de participación, estas pueden ser indirecto y directo. Por el número de observadores, individual y grupal, se han de clasificar, ¿no?, estos tipos de observación. Y por el lugar donde se realiza lo que es la observación, ya puede ser de campo o lo que es en un laboratorio, realiza lo que es una observación de estudio. Otro método empírico, ¿no?, lo que es la observación. ¿Y en qué consiste la medición? Bueno, la medición es la determinación de la proporción, entre lo que es la dimensión o suceso de un objeto y una determinada unidad de medida. La medición también consiste en lo que es elaborar un sistema de medición. Supone identificar los objetos y atributos pertinentes en relación con la problemática planteada en el trabajo de investigación. Bueno, según el fenómeno estudiado, los objetos pueden ser también naturaleza diferente, como conceptos, entidades espaciales, por ejemplo, individuales, grupos sociales, mapas, que son ejemplos de objetos observables a los cuales se puede asociar algunos atributos. Eso es una medición, ¿no? Determinación de la proporción entre lo que es la dimensión o suceso de un objeto y una determinada unidad de medida. Bueno, la clase anterior hablamos de lo que era experimento, en lo que son los diseños de investigación experimental y no experimental. Vamos a seguir repasando en qué consiste lo que es un experimento. Hemos mencionado que es un procedimiento en el cual se trata de comprobar, confirmar o verificar una o varias hipótesis, que estas están relacionadas si ha habido algunas interferencias en lo que ha sido el audio. Bueno, vamos a seguir continuando. Bueno, hablábamos de lo que era experimento. La experimentación hemos mencionado que se constituye en uno de los elementos claves de lo que es el método científico, el cual es fundamental para poder ofrecer lo que son explicaciones causales. Y se menciona que también es muy importante diseñar lo que es un experimento. ¿Para qué? Para que pueda ser repetido. Cada repetición del experimento se llama prueba o ensayo. Y mencionamos que este experimento, ¿no?, es muy importante lo que son el método científico. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva
conceptualizando lo que son los elementos teóricos y empíricos, ¿no? Técnicas de métodos empíricos, existen muchas técnicas, pero las más importantes son lo que son las encuestas, las entrevistas, el cuestionario, y vamos a ir conceptualizando también cada una de ellas. Bueno, las técnicas de métodos empíricos. Uno, la encuesta. ¿En qué consiste la encuesta? Que es uno de los métodos, una de las técnicas de los métodos empíricos. La encuesta es un conjunto de cuestiones que son normalizadas, dirigidas a una muestra representativa de población. Esto con el fin de poder conocer estados de opinión o hechos específicos, ¿no? Bueno, estas encuestas también tienen otro objetivo, otro objeto, ¿no? De poder obtener información estadística indefinida, mientras los censos son de mayor alcance, que otorga lo que son estadísticas imprecisas. Pero la verdad de información podemos obtener con las encuestas para conseguir datos para un buen análisis. Bueno, la encuesta abarca generalmente lo que es el universo de los individuos en cuestión. ¿Y en qué consiste la entrevista? Bueno, la entrevista es un hecho que consiste en un diálogo en lo que son dos personas, ¿no? O más personas. El entrevistador, o sea, el investigador, se interroga, y el entrevistado, bueno, quien responde y nos dará lo que son la información que uno que requiere, ¿no? Para su trabajo de investigación. La entrevista es una técnica o un instrumento que es empleado en diferentes o en diversas actividades profesionales. Una entrevista no es casual, sino es un diálogo interesado con un acuerdo preciso y unos intereses y expectativas por ambas partes. A partir de la entrevista vamos a poder obtener lo que es una información amplia y abierta. Esta puede ser también estas entrevistas a través del teléfono, exploratorias, estandarizadas, semi-estandarizadas y no estandarizadas, ¿no? ¿Y qué consiste el cuestionario? Bueno, que es otra técnica de los métodos empíricos. Bueno, el cuestionario es una técnica de recolección de datos y la cual está más empleada en un proceso de investigación. Y me imagino que en su trabajo de investigación, en su elaboración de monografía, muchos de ustedes, bueno, aplicarán lo que es como una herramienta más o como una técnica empírica, lo que es el cuestionario. Bueno, este cuestionario es una técnica de recolección de datos. Es muy empleada en lo que es una investigación. Esta permite llegar a mayor número de participantes y bueno, facilita lo que es el análisis. Está diseñado para lo que es cuantificar, universalizar lo que es la información y la estandarización del procedimiento de la entrevista. ¿Cuál es la finalidad de un cuestionario? Es obtener lo que es comparabilidad de la información. Puede ser por cuestionario grupal o también por correo. Existen muchas técnicas para aplicar lo que es un cuestionario en un proceso de investigación. Haciendo un poquito de repaso. Es un tema muy cortito, pero muy importante para desarrollar lo que es un trabajo de investigación, los cuales son los métodos teóricos y los métodos empíricos. Y bueno, como un breve resumen de esta temática, es que los métodos empíricos hemos mencionado que se dividen en lo que es la observación, la experimentación y la medición. Y las hemos ido conceptualizando cada una de ellas en este proceso de explicación, ¿no? Y bueno, hemos mencionado que estos métodos empíricos usan técnicas, bueno, las cuales son el cuestionario o también denominado interrogación, la entrevista y la encuesta, las cuales nos ayudarán a obtener lo que es, con la cual vamos a poder recolectar lo que son datos, ¿no? De investigación. En los métodos teóricos hemos ido cada una de ellas conceptualizándolas también y hemos mencionado que existen muchas y hemos ido describiendo, explicando las más importantes, ¿no? Y vamos a ver cuáles son el método lógico deductivo, método lógico inductivo,
el método hipotético-deductivo, método de inducción científico, método histórico, método sintético, método analítico, método de la abstracción, método de la concreción, el método genético también hemos ido explicando, el método sistémico, el método dialéctico. ¿Ya? Y estos métodos siempre van a ir, bueno, aplicándose de acuerdo al trabajo de investigación, a los objetivos que uno se ha planteado en su investigación. Bueno, vamos a ir abarcando un poquito de lo que es las técnicas de métodos empíricos, ¿no? Hemos mencionado que existen lo que es la encuesta, la entrevista y el cuestionario. Y vamos a seguir un poquito ampliando de lo que es la entrevista, que son instrumentos de recolección de datos y cómo las vamos a ir aplicando, ¿no? La entrevista mencionamos hace instantes que se utilizan para poder recabar lo que son información, ¿no? Eh, en forma ya sea verbal o a través de preguntas que propone el analista, el investigador, ¿no? Se puede realizar de forma individual o también en grupos. Es una técnica más significativa que tiene lo que es el investigador para recaudar lo que son datos o información muy necesarias para su trabajo de investigación. Además, es la manera de obtener información acerca de las necesidades y la manera de satisfacerlas. Bueno, a través de la entrevista vamos a poder obtener lo que es información amplia y abierta. No hemos mencionado que puede ser a través de teléfono, exploratoria, estandarizada, no estandarizada, ¿no? Eh, ¿Y cómo preparar lo que es una entrevista? La preparación de la entrevista. Bueno, lo primero que debe de hacer usted como investigador es hacer una investigación al entrevistado. Una breve investigación. Al quien va a ser entrevistado será tal vez un docente, el director de carrera, tal vez, ¿no? Preparar las preguntas que se van a plantear. Al iniciar lo que es una entrevista, lo primero que debes de preparar lo que son las preguntas. No ir y elaborarlas 5 minutos antes de realizar un entrevistado o en ese momento, bueno, sacar las preguntas. Tienes que ir preparado, ¿no? Tienes que preparar primeramente tus preguntas que vas a ir plantear a lo que es la entrevista, ¿no? Determinar un tiempo límite. Esta entrevista no puede ser, por ejemplo, que dure 2 horas, 1 hora, lo que es una entrevista ya que puede ser esta aburrida para el entrevistado, ¿no? Y algunos muy cansador. Tiene que ser breve, pero que te aporte mucho para lo que es tu trabajo de investigación. Elegir un lugar donde se va a llevar a cabo la entrevista, donde se destaque lo que es la comodidad y la tranquilidad. Usted no puede, bueno, encontrar a la persona a la que va a entrevistar, por ejemplo, en la calle o pedirle la información y decirle, bueno, quiero entrevista, no, esto tiene que ser en un lugar, tal vez en la oficina del director, en la carrera, no sé, ¿no? Tiene que ser un lugar tranquilo, ¿no? Hacer la cita con mayor anticipación. La entrevista, ¿no? Para que sea más formal, hacer tal vez una breve carta a la persona que va a entrevistar y bueno, pedirles lo que es respetuosamente, que le dé información a lo que es eh, la investigación, bueno, la información, ¿no? Hacer una cita con mayor anticipación. Evitar siempre a última hora. Bueno, conducción de la entrevista. ¿Cuál es la conducción de la entrevista? Explicar con amplitud y claridad el propósito de la entrevista. Bueno, realizarse también preguntas o hacer preguntas que sean estas específicas. ¿Para qué? Para poder obtener respuestas más exactas, ¿no? Dar claridad en el momento de preguntar. Tener buena comunicación para no tener lo que son anticipaciones de respuestas. Bueno, son estas unas, lo que son la conducción de la entrevista, ¿no? Resultado de la entrevista. ¿Cuáles son los resultados de una entrevista?
Bueno, escribir lo que son los resultados, entregar copia a la entrevistado y solicitando su satisfacción y correcciones. Son algunos en cuanto a los resultados de la entrevista, ¿no? Tal vez el entrevistador puede mencionar que se olvidó tal vez en explicarle o comentarle algo que tal vez es muy importante también para usted, ¿no? Archivar lo que son los resultados de la entrevista. Esto para análisis posteriores le va a servir, ¿no? Todo documento que usted eh, tenga eh, al elaborar lo que es un trabajo de investigación, le recomiendo que todo documento en el cual usted está obteniendo información, ya sea esta bibliográfica, eh, sea bibliográfica o lo mismo lo que es la realización de lo que es la misma monografía u otro trabajo de investigación de acá en adelante, tesis de maestría, tesis doctoral. Se le recomienda, por favor, archivar toda su información. Esta puede ser tal vez en documento escrito, ¿no? Uno realiza lo que es un manuscrito en un cuaderno, tal vez que la utiliza, ¿no? Al obtener información, datos muy importantes, utilizar lo que son los mismos flash. He visto participantes en cursos anteriores, bueno, que elaboran lo que son sus trabajos de investigación y mencionan que perdieron lo que es su flash. Y mencionan que tenían solo una copia en el flash y no tenían lo que son copias en el ordenador o alguna otra cosa que también quiero que tengan en claro es que también que toda información ya sea en una laptop, un ordenador, ya sea una CPU, que un disco duro no es eterno, ¿no? También he conocido muchas personas que solo guardaban lo que era en su laptop y bueno, la información se perdió, existió algunas fallas tal vez en el disco duro y bueno, y les vi llorando y decían, no era mi única información. Para evitar que les ocurra eso, guarden sus trabajos de investigación, a lo menos que son trabajos que cuestan en algún momento elaborar. La pueden subir a la nube tal vez o enviarse a sí mismo a sus correos electrónicos, ¿no? Son medidas de seguridad para evitar lo que son pérdida de información, especialmente de trabajos como monografía, tesis, ¿no? Bueno, eso como poquito de paréntesis. Bueno, la entrevista es una forma de conversación ya que la información cualitativa está relacionada a las opiniones, descripción narrativa de actividades o problemas. Es por tal razón es la preferida para hacer lo que es una entrevista. Ya hemos mencionado que es una conversación entre una o muchas personas, ya que esta información ha de ser cualitativa, ¿no? eh, cualitativa porque vamos a poder obtener opiniones del entrevistado, narraciones de actividades o problemas, ¿no? Y es por esa razón la cual es preferida para lo que es la entrevista en un proceso de investigación, claro. Determinación del tipo de entrevistas. Bueno, en una entrevista muchas veces varía lo que es su estructura. Lo que es con una sesión de preguntas. Esas pueden ser respuestas libres. Bueno, a partir del, del entrevistado, ¿no? El formato de respuestas para las preguntas pueden ser abiertas o cerradas, como aplica lo que es un cuestionario, ¿no? Eso dependiendo de lo que es su organización estructural. La estructura la tiene que desarrollar usted y debe de ser clara, precisa, que a partir de ella usted obtenga información necesaria que sustente, claro, su investigación. Las preguntas para respuestas abiertas, por ejemplo, permite a los entrevistados dar cualquier respuesta que aparezca apropiada.
Bueno, cuando usted aplica lo que es una pregunta de respuesta abierta, claro, el entrevistador va a dar eh, la respuesta que, bueno, parezca apropiada para él, ¿no? Para el entrevistado. Pueden contestar por completo con sus propias palabras. Con las preguntas para respuestas cerradas se proporciona lo que es al usuario un conjunto de respuestas que se puede seleccionar, ¿no? Usted como entrevistador puede hacer unas preguntas tal vez cerradas de un ejemplo. Bueno, usted acudió a lo que es a un hospital a realizarse lo que es un seguimiento de su glicemia, sí, no, eh, o la hago a veces, una vez al año, 2 veces. ¿No? Y bueno, el entrevistador hará un resultado a esas opciones, ¿no? Que usted está detallando en su entrevista. Bueno, todas las personas que responden se basan en un mismo conjunto de posibles respuestas, ¿no? Podemos mencionar que en una entrevista puede haber preguntas abiertas como preguntas cerradas. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una entrevista en las preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona con las personas de su comunidad? Pregunta abierta, saludo, ayudando, participando de eventos. ¿De qué color quiere su carro? Rojo, verde, negro, ¿no? Preguntas cerradas, ¿no? ¿Firmamos el contrato? Sí, ¿no? Va al grano, ¿no? Acá, bueno, el entrevistado tal vez no dará más opiniones respecto a la pregunta. ¿Estudia actualmente usted? Sí, no, ¿no? Sí. Va a preguntas directamente al grano, en otras palabras, ¿no? La habilidad del entrevistador, o sea, del investigador, o sea, usted, es vital para el éxito en la búsqueda de hechos por medio de la entrevista. Las buenas entrevistas dependen del conocimiento del investigador, tanto de la preparación del objetivo de una entrevista específica como las preguntas por realizar a una persona determinada. Y claro, sus preguntas siempre tienen que estar relacionadas a lo que es sus variables, a su fenómeno central. No puede hacer preguntas que no tienen nada que ver con su trabajo de investigación. Que ayuden, ¿no? Son métodos empíricos. Pues la observación. Perdón, que es otro método de empírico, la técnica de instrumentación. La encuesta es un instrumento de la investigación. Las encuestas se pueden aplicar también lo que son, no, la investigación, bueno, que son mercados, ¿no? Que consiste en obtener información de las personas encuestadas. Esto mediante lo que es el uso de cuestionarios que son diseñados en forma previa. Esto para la obtención de información específica, o sea, una información cuantitativa. Lo que es la encuesta. Bueno, ¿quién lleva a cabo las encuestas? Bueno, hemos mencionado que es un instrumento de investigación lo que es la encuesta, que nos ayuda a poder obtener lo que es información, ¿no? Las pueden llevar lo que son las cadenas mayores de radio, televisión, así que también como revistas nacionales de noticias también llevan a cabo encuestas e informan lo que son sus resultados. A pesar de esto, la gran mayoría de las encuestas no son de opinión pública. La mayoría están dirigidas a un propósito administrativo, comercial o científico, ¿no? Las encuestas están dirigidas al científico para poder obtener información necesaria. Información, bueno, que son, bueno, estos cuestionarios son diseñados, ¿no? En forma previa para la obtención de información cuantitativa, lo que es en un propósito científico. Las encuestas pueden clasificarse también, pueden ser clasificadas por su método de recolección de datos. Las encuestas por correo, las encuestas telefónicas y entrevistas en personas son las más comunes, ¿no?
Algunas encuestas eh, combinan lo que son varios métodos. Por ejemplo, una encuestadora o una investigadora puede usar lo que es el teléfono para identificar participantes elegibles, tal como localizar individuos mayores elegibles para medicar, por ejemplo, y luego hacer una cita para una entrevista en persona, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo. Se pueden combinar varios métodos estas encuestas. ¿Qué preguntas hacemos en una encuesta? ¿Qué preguntas se debe realizar al aplicar lo que es este instrumento para obtener información? Así como la entrevista, también se puede aplicar lo que son preguntas abiertas y cerradas. Por ejemplo, las preguntas abiertas responden a las preguntas ¿por qué siente así? O cerradas, ¿aprueba usted o desaprueba? Bueno, los investigadores pueden solicitar lo que es al participante que evalúa lo que es un candidato político o un producto usando alguna escala, o pueden solicitarle que ordene varias alternativas, ¿no? De esa manera se realiza lo que es una encuesta en cuanto a las preguntas, ¿no? ¿Quién trabaja en las encuestas? Bueno, el trabajador de encuestas más conocido por el público es el entrevistador. Se llama por teléfono, el que aparece lo que es en la puerta del hogar o en el que tiene a personas en un centro comercial. El cuestionario, que es otra técnica, instrumento de método empírico. Este cuestionario, bueno, los cuestionarios, ¿qué proporcionan? Proporcionan lo que es una alternativa que es muy útil para la entrevista. Bueno, sin embargo, existen ciertas características que pueden ser apropiadas en algunas situaciones e inapropiadas, tal vez en otras, ¿no? Al igual que la entrevista, estas deben de diseñarse y diseñarse cuidadosamente para una máxima efectividad en un trabajo de investigación. Recabación de datos mediante cuestionarios. Bueno, para los analistas, los cuestionarios pueden ser la única forma posible de relacionarse con lo que son un gran número de personas, porque al realizar lo que es una entrevista tal vez puedes recabar información de 3, 4, 5, 6, no sé, pero al aplicar lo que es un cuestionario puedes acudir tal vez a una institución, otorgar lo que son tus cuestionarios, explicarles los motivos de tu investigación tal vez y puedes abarcar a muchas personas, ¿no? Cuando se lleva a cabo lo que son largos estudios en varios departamentos, por ejemplo, se puede distribuir los cuestionarios a todas las personas apropiadas para recabar lo que son los hechos en relación al sistema o al tema de investigación que uno está abarcando, ¿no? Vamos a hablar de los cuestionarios abiertos, los que llevan preguntas abiertas. Bueno, el formato abierto, un cuestionario con preguntas abiertas, proporciona lo que es una amplia gama de oportunidad para quienes respondan, escriban lo que son las razones de sus ideas. Tal vez algunas personas, sin embargo, encuentran más fácil escoger un conjunto de respuestas preparadas que pensar por sí mismas. Tal vez algunas sí, por factor tiempo, tal vez prefieran un cuestionario cerrado. Pero para usted le ha de servir también aplica lo que es un cuestionario abierto, ¿no? Porque, bueno, hay los entrevistas, oh, perdón, las personas a las que está eh, otorgando lo que es un cuestionario, va a escribir, ¿no ve? Las razones de sus ideas, de acuerdo a la pregunta que uno está otorgando en el cuestionario. Y cuestionario cerrado. Mencionamos que en el cuestionario cerrado se aplica lo que son las preguntas cerradas, así como en lo que son las entrevistas. Pero, ¿qué delimitantes tiene un cuestionario cerrado? Limita las respuestas posibles del interrogado por medio de un cuidadoso estilo en la pregunta. Bueno, el analista, o sea, el investigador, puede controlar el marco de referencia. Este formato es el método para obtener lo que es información sobre los hechos. Es una
que nos va a ayudar, ¿no? Lo que son cuestionarios cerrados para obtener información sobre los hechos. La observación. Bueno, seguimos. Hemos mencionado eh, otra técnica útil para el analista en su progreso de investigación consiste en observar a las personas cuando efectúan su trabajo, por ejemplo. Observar. Acá no vas a manipular variables, solo usted puede observar, tener en mano tal vez un cuaderno, un libro y dar apuntes, ¿no? A lo que usted está observando. Tal vez al realizar lo que es un estudio en un laboratorio o en un hospital. O así, a tu población en estudio. Hemos mencionado, ¿no? Clases anteriores. Hablamos a profundidad lo que era la observación. Si manipulan lo que son las variables, ¿no? Las variables independientes ni las dependientes. Tipos de observaciones. Bueno, el analista de sistema puede observar de tres maneras básicas. Primero puede tal vez observar a una persona o actitud sin que el observado se dé cuenta. Por ejemplo, usted puede ver a una persona en su campo de estudio, su objeto de estudio, que tal vez está consumiendo tal vez algún medicamento o alcohol o hormonas, marihuana, no sé, drogas. Bueno, en todo este proceso usted puede ver los efectos que estas producen, ¿no? Sin manipular lo que son las variables. 2. El analista puede observar una operación, por ejemplo, sin intervenir para nada, pero estando la persona observada enteramente consciente de la observación, ¿no? Puede observar a las personas que tal vez no se dé cuenta y a las personas que sí saben que están siendo observadas. Son los dos tipos de observación. 3. Puede también observar a la vez estar en contacto con las personas observadas. En el caso de la interacción, puede consistir simplemente en preguntar respecto a una tarea específica. Pedir, por ejemplo, que es una explicación, ¿no? Una de las terceras, o los tipos de observaciones que se pueden aplicar, ¿no? Preparación para la observación. Lo primero que se debe realizar es determinar y poder definir a aquella persona que va a ser observada, ¿no? Se va a observar. Explicar a las personas que van a ser observadas lo que se va a hacer y las razones para ello. Me parece que es muy importante, ¿no? Estimular el tiempo necesario de la observación. Diagrama de flujo. ¿Qué es el diagrama de flujo? Ya, bueno, el diagrama de flujo. Un diagrama de flujo, bueno, es una representación que es gráfica de un proceso. Se utiliza lo que son en disciplinas como la programación, la economía y los procesos industriales, lo que es este diagrama de flujo. ¿Cuándo se utiliza lo que es un diagrama de flujo? Cuando, por ejemplo, un equipo necesita ver cómo funciona realmente un proceso completo. En esos casos se utiliza lo que es un diagrama de flujo. Identificaciones de las causas principales. Desarrollar planes para reunir datos, generar teorías sobre las causas principales, discutir las formas de poner lo que son los datos para el análisis, para poder identificar lo que son las causas principales. Tenemos que examinar el tiempo requerido para las diferentes vías de proceso. Diseño de soluciones. Describir los cambios potenciales en el proceso y sus efectos potenciales. Acá debemos de describir cuáles son los cambios, ¿no? Identificar las organizaciones que serán afectadas por los cambios propuestos. Son los diseños de soluciones. Recolección de los datos cualitativos. ¿Cómo vamos a poder recolectar los datos cualitativos? Bueno, los datos cualitativos consisten en la descripción detallada de situaciones. Estas también pueden ser eventos, personas, comportamientos observables, citas textuales de la gente sobre sus experiencias.
ya sean actitudes, creencias y pensamientos. Esos son los datos cualitativos. Bueno, concluyendo lo que es el tema de hoy, métodos teóricos, métodos empíricos que se aplican lo que es en un trabajo de investigación, que son muy importantes. Estos dos siempre van juntos, hemos mencionado, ¿no? Que estos dos enfoques siempre van juntos, entrelazados. Mencionamos que los métodos empíricos, ¿no? Hemos hablado un poquito desenglosando lo que es la observación, la experimentación, la medición, y como técnicas estos métodos se consideran lo que son los cuestionarios, las encuestas, que son instrumentos que sí sé que la van a ir aplicando en su trabajo de investigación. Bueno, y hemos ido desarrollando cada una de ellas con ejemplos y demás. Y bueno, si hay alguna duda o consulta sobre el tema de hoy, bueno, me la pueden hacer llegar, ¿no? Bueno, como no hay ninguna duda, ninguna consulta, tal vez el trabajo para el día sábado no hay ninguna duda, ninguna consulta. Ya. Se va a hacer una breve llamada. Porque estoy recibiendo mensajes en WhatsApp y no coinciden con el nombre de lo que es el número de WhatsApp. ¿Ya? Por eso de esa manera me gustaría poder llamar una breve lista. Acá tengo la lista de los asistentes de todas las clases, ¿no? Bueno, Edwin Cruz se encuentra en línea. Bueno, no se encuentra Edwin Cruz. Lizeth Hanco. Tampoco no encuentra en línea. Edwin Jesús Chile. Presente, licenciada. Chila. Chile. No, con A, licenciada. Chila. Ah, bueno, está bien, Edwin. Ya. ¿Existe alguna duda respecto al tema de hoy, métodos teóricos y métodos empíricos? Licenciada, no sé si puedes repetir sobre el trabajo para el día sábado. Bueno, para el día sábado, para los que, tal vez no ingresaron al WhatsApp, con el problema que tenemos en la plataforma, se está haciendo lo que es el mantenimiento. Todos los videos que se van a llevar esta semana, hasta nuevo aviso, hasta que nos comenten que la plataforma ya está, todo video, todo trabajo se publicará lo que es en el WhatsApp. Y se publicó el día sábado, ya desde la semana anterior no estaba la plataforma para mí, para poder subir lo que son los videos, los comunicados, los materiales. La subí lo que es al WhatsApp, la pueden revisar o lo voy a volver a subir si es necesario. Pero ahí está lo que son la tarea para el día 3 de marzo, que es el marco metodológico, en el cual ustedes deben realizar lo que es el tipo de investigación. Y hemos hablado una clase entera de qué tipos de investigaciones existen.
¿no? De acuerdo al enfoque cualitativo, cuantitativo. No sé qué tipo de investigación están realizando. Bueno, de acuerdo a eso, han de aplicar el tipo. Y como el diseño de investigación. ¿Qué diseño aplicarán? Experimental, no experimental, recabarán información bibliográfica, no sé. Bueno, es de acuerdo. Y solo son esas dos preguntas. Y el enfoque de investigación es si están aplicando lo que es el enfoque cualitativo o el enfoque cuantitativo, ¿no? Los cuales también nos ayudarán a guiar qué tipo y qué diseño de investigación están aplicando. Solo eso es para el día sábado 3 de marzo. Bueno, el día sábado también vamos a seguir abarcando los temas y los que ya desean realizar lo que es su trabajo de investigación pueden ya estar realizando lo que es el método teórico que hoy hemos abarcado y los métodos empíricos. Y ahí pueden mencionar qué tipo de método teórico están aplicando en su trabajo de investigación. Puede ser tal vez el método deductivo, inductivo, análisis, síntesis. Eso no sé, eso la tienen que, bueno, a realizar ustedes eso de acuerdo siempre a su trabajo de investigación. Se les está mandando el material. Existen libros en los cuales también hay conceptos de estos métodos y los métodos empíricos también, cuáles van a aplicar en su trabajo de investigación. Será la observación, será la experimentación, la medición. ¿Qué tipos de instrumentos van a aplicar en este trabajo de investigación? ¿Aplicarán solo lo que es el cuestionario, la encuesta, la entrevista? Esa la pueden estar yendo, bueno, tal vez elaborando en este proceso y todo trabajo de investigación a mi correo, bueno, para que se haga correcciones, ¿no? ¿Tiene alguna Muchas otra gracias. duda más, Edwin? No, licenciada, muchas gracias por la Ya, explicación. ya, pero cualquier cosita lo voy a seguir subiendo al WhatsApp o pueden revisar lo que es el WhatsApp. Ya subí los 2 videos, los 3 videos desde la fecha del 21 de febrero, del 24 de febrero, del día lunes, perdón, y la de hoy la voy a subir mañana, va a estar en el WhatsApp. Cualquier duda, consulta por el WhatsApp nomás. Bueno, No, gracias, licenciada. ya está bien, Edwin. Se encuentra Reinaldo Guarachi. Presente, licenciada. Ya, Reinaldo. También les dejé por el WhatsApp lo que es el ejemplo de la monografía, de cómo elaborar, por ejemplo, lo que es el marco metodológico, cómo hay que desarrollar, porque casi es idéntico a lo que es el desarrollo del marco teórico. Recaban lo que es un concepto, si están aplicando lo que es el diseño descriptivo, el tipo de descriptivo, tienen que conceptualizar lo que es el tipo descriptivo, hacer recabar tal vez de un autor X, conceptualizar, poner lo que es el autor, página y año y debajo analizar el por qué están aplicando este tipo de investigación, este tipo o este diseño de investigación en su trabajo. Bueno, seguimos con Roberto Carlos. Ya, Roberto Carlos se encuentra. Está bien. Rocío Cruz. Ya, Roberto, está bien. Rocío Cruz Mondocorre. Rocío. Bueno. Hilda Copatiti. Tampoco se encuentra. Raúl Pacheco. Presente, licenciada. Ya, Raúl. Una pregunta, licenciada. Dígame, Raúl. Quiero un resumen sobre qué es los métodos genéticos, licenciada, por favor. Sobre los métodos genéticos. Bueno. Sí, licenciada. Ya vamos a ir repasando un poquito de los métodos genéticos. Enseguida el cuaderno lo voy a... Bueno, los métodos genéticos hemos mencionado que es uno de los métodos empíricos. Y existen muchos, hemos mencionado, ¿no? Los métodos, lo que se aplica en lo que es en la educación. Bueno, los métodos genéticos estudian lo que es el desarrollo de los procesos.
estos cognoscitivos. También pueden ser efectivos, volitivos, muchos más. Bueno, dentro del educando, en el depurar de la vida, así como los factores biológicos, pueden ser ambientales y educacionales, que condicionan lo que es su evolución. Este tipo de investigación, que es el método genético, puede a su vez instrumentarse, hemos mencionado, en dos tipos de estudio, en el estudio longitudinal y en el estudio transversal. Y eso lo hemos ido explicando en la clase anterior, los estudios longitudinales, transversales, descriptivos, explicativos y cada uno de ellos a más profundidad. Bueno, pero los estudios longitudinales, en lo que son los métodos genéticos, hemos mencionado que investiga lo que es una muestra de sujeto a lo largo de su evolución. Estoy analizando lo que es la formación de sus procesos y lo que son sus cualidades psíquicas, ¿no? Bueno, la ventaja de este estudio longitudinal, aplicando lo que es el método genético, es que ha de permitir lo que es analizar lo que es el desarrollo de los fenómenos pedagógicos, psicológicos de los sujetos que se está estudiando, ¿no? Las desventajas es que hemos mencionado que requiere de mucho tiempo y mucho dinero, especialmente lo económico, hay que invertir mucho porque ya que depende del lento proceso de la evolución del sujeto que uno está estudiando, ¿no? Y en cuanto a lo estudio transversal, que es otro instrumento de este método genético, estudia los sujetos de investigación en los diferentes niveles de desarrollo, y se puede caracterizar, bueno, a cada uno de estos estadios y las cuales se condicionan lo que es su desarrollo. Y hemos mencionado la ventaja de este estudio transversal, la comparación del estudio longitudinal es que nos requiere de mucho tiempo para concluir lo que es una investigación científica, ya sea en este caso monografía. ¿Tienen claro, Raúl, en cuanto a los Licenciado, claro, métodos claro. genéticos? Sí, licenciado, claro. Ya, está bien, Raúl. Cualquier duda, si tienen, me la pueden hacer llegar aquí en el momento de que estoy llamando lista. Bueno, Raúl, Sí. bueno, y estos, bueno, lo tiene que aplicar de acuerdo a su trabajo de investigación. Siempre enfocarse al planteamiento del problema y el objetivo que usted está, bueno, realizando en su monografía. Tiene que aplicar este diseño de investigación, perdón, los métodos teóricos, así como los métodos empíricos. Y se les dejó lo que es un modelo en cuanto al método teórico, cómo es el desarrollo, la estructura de cómo elaborar lo que es su método teórico para su monografía. Se les ha dejado en el WhatsApp, la pueden revisar, está después de lo que son de la foto de un perrito, me parece que subieron, está encima de esa. Ahí está todos los videos de la semana anterior y el ejemplo de la monografía, de cómo desarrollar lo que es la monografía. Muy bien, licenciada. Bueno, está bien, Raúl. Se encuentra Johnny González. Sí, licenciada, presente. Bueno, está bien. Ninguna duda, ¿no? Sobre el tema de hoy. Está bien, licenciada. Ya. Mártires Auca. Presente, Lice. Bueno, está bien. Fernando Quispe. Bueno, Fernando. Fernando se encuentra. Estaba 8:30 en punto en línea. Ya. Marisela Maidana. Presente, licenciada. Ya, Marisela, está bien. Efraín Miranda. Bueno, no se encuentra. Bueno, como se les ha mencionado, pueden ir ya desarrollando lo que es ya sus métodos teóricos y empíricos y sus instrumentos que van a aplicar en su trabajo de investigación. Si pueden realizarlo hasta el día sábado, no hay ningún problema. Los que no pueden, bueno, hasta donde se pidió lo que es la tarea la pueden realizar. Pero en el proceso de esa semana, los que culminan lo que es el método teórico empírico, en el proceso de esa semana me la pueden ir enviando así para que un poquito aceleren lo que es su trabajo de investigación. Bueno, seguimos con León Mary.
Presente, León. licenciada. Bueno, está bien, Mary. Presente, licenciada. Ya, ya, León, Mary. Nelson López. Bueno, Nelson López no se encuentra. Omar Pilco. Omar Pilco tampoco. Mijael Condorcet. Bueno, tampoco se encuentra. Laura Huaita. Bueno, tampoco se encuentra en línea. Ramiro Nina. Bueno. Mártires Aufa, me dice que está. Ya. Ramiro Nina. Bueno, tampoco se encuentra. Efraín Miranda. Ya. Mario Colque. Presente, licenciada, presente. Ya. Muy bien. Rodrigo Arancibia. Bueno, no se encuentra. Melissa Encinas. Ya. Presente, licenciada. Buenas Ya. noches. Buenas noches. Jonathan Delgadillo. No se encuentra. Ya. Elizabeth Colque. Ya, no sé. Bueno, no existe ninguna duda en cuanto a los métodos teóricos y bueno, si no existe ninguna duda sobre los métodos empíricos y teóricos, bueno, damos como concluido lo que es esta clase y bueno, en el proceso de esta semana pueden ir elaborándola y me la pueden remitir a lo que es mi correo para lo que es, vamos a revisar y vamos a poder lo que es, si en caso existen observaciones, volverlas a corregir. Bueno, buenas noches a todos ustedes participantes del Diplomado en Educación Superior. Nos vemos el día sábado. En el proceso de la mañana y la tarde me envían lo que son sus trabajos de investigación. Bueno, hasta el día sábado a todos. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Hasta el día sábado.